ausencia del doctor Ramos, tengo el gusto de continuar con nuestros becarios. Toman la palabra. Con ustedes, Luis Andrea Sánchez, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les pido un aplauso de bienvenida, que el de mérito vendrá al final. Primero, cuando me planteé la necesidad de hacer la tesis, tuve que… ¿Ahora me hago para atrás? ¿Sí? ¿Así? Bueno, tuve que pensar en diversas preguntas. La primera de ellas fue cuál era el proyecto de gobierno que pretendían implantar los delegados villistas, los zapatistas y los carrancistas que asistieron a la convención. Otra, cuáles eran las aspiraciones que tenía cada uno de las facciones dentro de la convención y para el país, y cómo intentaron llevarlas a cabo. Y finalmente, cómo a partir de todas estas ideas que se plantearon, cómo intentaron reconstruir al Estado y poder gobernar, que fue algo muy difícil porque habían sido varios años de lucha, fue un rompimiento muy fuerte del que se había dado con el porfiriato, y aparte se enfrentaban al problema de saber cómo crear un proyecto que no solo fuera aprobado por los revolucionarios, sino por toda la nación. Y esto es de suma importancia porque hay que considerar que finalmente los focos de la revolución estuvieron en el norte y en el centro del país. Ya lo que fue el sureste hubo muy poco movimiento. Bueno, todo esto empezó cuando… Bueno, de lo que yo les voy a hablar empezó cuando el grupo constitucionalista logró derrotar a Huerta en 1913. Victoriano Huerta ya estaba muy debilitado y se llevó Villa, logró la toma de Zacatecas, y a partir de ahí el avance fue directo. Cuando los constitucionalistas llegaron a la Ciudad de México, se inició una de las etapas más violentas de la revolución, que es conocida como la lucha de facciones. El gobierno de la soberana convención revolucionaria tuvo diversos contrastes que tuvieron que ver primero con el origen de cada grupo. Los carrancistas eran un grupo del norte, clasemedieros, y la mayoría de ellos estaban educados en una política liberal. Los villistas eran gente que se habían ido apegando a Villa conforme iba avanzando el movimiento, y los zapatistas estaban en la zona del sur, y era una zona más agraria. Entonces los intereses de cada grupo eran diferentes. Cuando se inició este intento porque no se rompiera cierta línea que habían intentado llevar para derrotar a Huerta, se dieron cuenta de que pues la situación no era tan fácil, porque finalmente cada uno tenía diferentes ideas de cómo gobernar y de cómo querían llegar a ello. Cada grupo se fue planteando la convención de una manera diferente. Los zapatistas fueron los primeros en hacerlo, porque desde 1911, cuando todavía está Francisco I. Madero como presidente, ellos no es error, por una frase que estaba escrita en el Plan de San Luis de Madero, los zapatistas consideraban que Madero estaba asumiendo la responsabilidad de llegar a la presidencia y resolver inmediatamente el problema agrario, como los zapatistas querían que se hiciera. Sin embargo, cuando Madero llegó a la presidencia, no lo hizo así, y los zapatistas se levantaron en armas desde 1911 con el Plan de Ayala. En esa parte solamente acusaban a Madero de ser un traidor a la patria porque no había cumplido con lo estipulado en el Plan de San Luis. Sin embargo, cuando muere Madero en la escena trágica,
en 1913 tienen que volver a reescribir el plan de Ayala porque pues uno de sus principios era, estaban acusando a Madero, entonces cuando llega Huerta, con el golpe de Estado, acusan a Huerta igual de traidor, dicen que lo van a derrocar y desde ese momento se plantean que es importante que cuando terminara la lucha armada se pudieran reunir los jefes para nombrar un presidente interino y que además se discutieran cuáles eran los problemas de la nación para que después los pudieran resolver y que ese presidente interino convocara elecciones y que siguiera ya la línea que se había discutido en la junta que proponían los zapatistas. Después los villistas, bueno, los villistas fueron los segundos en plantearse la necesidad de una junta o de una convención para resolver los problemas. Ellos lo hicieron porque desde que inició la lucha constitucionalista, ellos gozaban de cierta independencia que no tuvieron el ejército de Álvaro Obregón y de Pablo González. Villa siempre logró ir, que la gente lo siguiera, tuvo un ejército muy numeroso y siempre tuvo ciertos roces con Venustiano Carranza. Uno de los más importantes de ellos, porque fue como que el que marcó el inicio de la escisión, fue cuando Venustiano Carranza le pidió a Villa que mandara a refuerzos a Pánfilo Nájera para la toma de la ciudad de Zacatecas. Sin embargo, Villa no lo hizo porque Villa estaba acostumbrado a atacar en bola con todo su ejército y sabía que si mandaba nada más a uno de sus generales con 5,000 personas, no iba a lograr el éxito que necesitaban. Entonces Villa se molestó y renunció. Cuando Carranza aceptó la renuncia, los generales villistas hablaron con Carranza y le pidieron que no aceptara la renuncia porque Villa era su jefe. Entonces, antes de que llegara el aviso de que Carranza no había aceptado la renuncia de Villa, Villa ya había partido hacia la ciudad de Zacatecas para realizar la toma. Lo logró, fue un éxito, sin embargo, Carranza le cortó todos los suministros a la División del Norte para que no pudieran avanzar a la capital, porque para ese momento Villa ya gozaba de mucha fama y mucho prestigio en Estados Unidos y eso no le convenía a Carranza. Entonces, a raíz de todos estos problemas, Pablo González decide fungir como mediador entre Villa y Carranza y se reúnen en Torreón, Coahuila para celebrar los tratados de Torreón, el Pacto de Torreón, y en uno de los artículos, en el artículo 9, dice que al finalizar la revolución es necesario que se reúnan los jefes de las tropas, pero el artículo decía que tenían que juntarse, que tenían que hacerlo, se los voy a leer, dice, es una parte, el presidente interino de la República convoca a una convención que tendrá por objeto discutir y fijar la fecha en que se verifiquen las elecciones, el programa de gobierno que deberán poner en práctica los funcionarios que resultarán electos y además quedaría integrada por delegados del ejército constitucionalista a razón de un delegado por cada 1,000 elementos de tropa. Esto implicaba que la División del Norte iba a ser quien más elementos tuviera en representación en la convención porque era el ejército más numeroso. Carranza desde un principio aceptó solo los 2 primeros artículos del Pacto de Torreón porque el primero decía que Villa reconocía a Carranza y el segundo Carranza se comprometía a no cortarle los suministros a la División del Norte. Luego, bueno, aquí está una imagen de Venustiano Carranza. El grupo de los carrancistas fueron los últimos en plantearse la necesidad de una convención y lo hicieron más ante la presión que ya estaban ejerciendo los otros grupos, o sea, los zapatistas y los villistas de ellos.
Carranza aceptó la necesidad de la convención y convocó, pero a una junta en la Ciudad de México, a la que solo asistirían los jefes y gobernadores que hubieran participado en la revolución. Sin embargo, hay que mencionar que Carranza era quien hacía todos estos nombramientos. Entonces, cuando esto ocurrió, Villa dijo que pues que las cosas no debían de ser así, que tenía que haber más igualdad a la hora de elegir quiénes estarían como delegados dentro de la convención, porque si no nada más sería como un trámite. Aparte, la junta a la que había convocado Carranza, porque nunca le llamó convención, era más de carácter consultivo que para poder plantear los problemas y soluciones. Le podían hablar sobre el tema y le tenían que mandar sus resoluciones a Carranza, y Carranza era quien finalmente iba a decidir si pasaban o no. Entonces, Carranza convoca a la junta, que inicia en la Ciudad de México. Bueno, aquí les presento una foto de Villa, ya se me fueron unas fotos. Lo que les decía hace rato, Villa había sido tan importante en el triunfo de los constitucionalistas sobre Victoriano Huerta, que a los demás constitucionalistas no les gustaba la idea de que hubiera una ruptura entre Villa y Carranza. Emiliano Zapata, de lo que les planteaba hace rato, de que fueron los primeros en proponer una idea sobre la convención. Y esa es una imagen de Venustiano Carranza saliendo de la Cámara de Diputados aquí en la Ciudad de México, después de que había inaugurado la junta. A esta junta solo asistieron grupos vinculados al… Aquí está Carranza, ¿no? Está medio borrosa la foto. ¿La luz? Bueno, aquí está Carranza. Bueno, no asistieron más que el grupo de los carrancistas, pero para ese momento ya se había nombrado una comisión de pacificación en la que estaba Álvaro Obregón, y él había llegado a un acuerdo con Villa para que la representación se manejara de otra forma y para que la convención se llevara a cabo en un territorio más neutral y que no fuera en la Ciudad de México. Y fue así que acordaron que se realizaría en Aguascalientes, y se trasladaron a Aguascalientes para el 10 de octubre de 1914, que fue cuando se continuó la convención. Estando ya los villistas y los carrancistas juntos, se tuvieron que enfrentar a otros problemas. Uno de ellos fue que tenían que elegir a un presidente interino. Para que pudieran elegirlo tenía que ser una persona que estuvieran de acuerdo los dos grupos. Ese fue un problema. El segundo era que, como muchos delegados los plantearon, entre ellos Roque González Garza, que en ese momento estaba presente ahí como representante de Francisco Villa, él planteaba que era necesario que los zapatistas asistieran a la convención, porque ellos se habían levantado igual en armas desde un principio, y si no asistían, pues no iba a haber, en realidad no se iba a considerar una parte importante de todo el movimiento armado, a pesar de que no hubieran luchado juntos. Fue después de, entre otras cosas, también se plantearon ya la necesidad de erigirse como una convención soberana, y esto implicaba que Carranza ya no iba a quedar como encargado del poder ejecutivo, porque Carranza nunca se autonombró presidente interino ni nada parecido, siempre fue encargado del poder ejecutivo, con la idea de que cuando se pudieran convocar elecciones, ya él
no hubiera ocupado la presidencia como tal y pudiera estar dentro de los que serían elegidos. Entonces se nombra soberana la convención. Cuando esto ocurre fue por votación unánime, todos aceptaron y le mandaron cartas a los personajes que tenían más poder político en ese momento, por ejemplo Villa, Carranza, el gobernador en el norte como Maytorena, y les dicen la convención ya se ha declarado soberana. Villa fue a la convención, asistió, firmó la bandera, dijo que estaba completamente de acuerdo, aunque en los hechos muchas veces actuó por su cuenta, pero como acto simbólico lo hizo. Y Carranza no, Carranza siempre manejó la idea de que los convencionistas se estaban metiendo en asuntos que no les correspondían. Entonces, desde ahí empezó a haber problemas entre los delegados sobre la actitud que estaba tomando Carranza y cómo iban, y tenían que ver cómo lo iban a resolver. Por otra parte, también se nombró una comisión que la encabezó Felipe Ángeles. Felipe Ángeles fue uno de los militares que más apoyó a Villa en la batalla y él había mantenido buenas relaciones con los zapatistas porque él había pertenecido al Ejército Federal durante la presidencia de Madero. Inclusive a Felipe Ángeles le tocó ir a combatir con los zapatistas, pero siempre manejó un estilo de lucha más humano. Entonces los zapatistas, si bien no era completamente de su agrado, no lo despreciaban. Entonces por eso enviaron a Felipe Ángeles a que fuera a conferenciar con los zapatistas. Finalmente estos aceptaron y Emiliano Zapata mandó una delegación, pero la gente que mandó Emiliano Zapata eran profesionistas, maestros o gente que se había educado en la política liberal, y Zapata les dio mandos de militares para que pudieran asistir a la convención. Llegaron los zapatistas y la convención como tomó otro rumbo. Fue cuando Carranza decidió desconocer a la convención y se trasladó a Veracruz. Esto fue en noviembre. Cuando ocurrió esto, los convencionistas que quedaron, en ese momento el que había quedado como presidente interino era Eulalio Gutiérrez, se trasladaron a la Ciudad de México, mientras Carranza se iba a Veracruz, y con Carranza se fue Álvaro Obregón, Pablo González, un personaje que había estado siempre aliado a Carranza, que fue Lucio Blanco, se quedó con los convencionistas. Cuando llegaron a la capital, bueno, esta es una imagen de la convención. Ay, por aquí está Roque González Garza, no es que no puedo mover el mouse, aquí está. Esa es una imagen de cuando estaban en Aguascalientes, de todos los delegados. Es otra imagen de Roque González Garza, siempre estuvo muy apegado a Madero hasta que murió. Y bueno, esta es una imagen más o menos para mostrarle quiénes estaban asistiendo a la convención. Antonio Díaz de Otto y Gama fue uno de los personajes que estuvo ligado a la política liberal desde el principio y que finalmente se fue con los zapatistas. No puedo mover el mouse, pero es el que tiene el bigotito así como alargado, que está sentado con los brazos cruzados. Igual otros de los personajes que estuvieron ahí presentes. Y eso es cuando está medio borrosa la imagen, pero cuando se trasladan a la Ciudad de México, Villa le manda una carta a Zapata para decirle que quería platicar con él sobre cómo estaba la situación del país, y es cuando se reúnen en Xochimilco y platican sobre que su intención no es llegar al poder, simplemente dejar a una persona que sepa manejarlo. La frase que es muy famosa que dice Zapata, que
que él no nació para gobernar ni nada de eso, porque él hasta se marean las banquetas y hacen referencia a que ellos no están acostumbrados a estar en una ciudad de ese tamaño. Entonces, el principal acuerdo que llegaron ahí Zapata y Carranza fue que iban a luchar juntos contra Venustiano Carranza. Y después de eso fue cuando la plática en Xochimilco fue el 4 de diciembre. El 6 de diciembre hicieron su entrada conjunta todos los soldados de la División del Norte y el Ejército del Sur. Llegaron a Palacio Nacional, donde se encontraron con Eulalio Gutiérrez, y bueno, es otra foto de los zapatistas entrando a la capital. Y esa es de la comida que tuvieron en Palacio Nacional con Eulalio Gutiérrez. A ver si puedo mover. Eulalio, bueno, esta villa, de este lado está Eulalio Gutiérrez y sigue Zapata. Esa es ¿la anterior? Ay, no lo ubico bien, No, físicamente no lo reconozco. Sí. Bueno, esta foto la traje básicamente por las expresiones sobre todo de Villa, de Eulalio Gutiérrez y de Carranza, digo, de Zapata. Villa está como más confiado ante la situación, Eulalio Gutiérrez se ve como ante la expectativa, y en el que se le nota una cara de desconfianza total es en Emiliano Zapata, y que fue una de las características de este personaje siempre. Por eso es toda una ironía cómo murió. Entonces, bueno, ahí igual, ¿no? Como les puse abajo de subtítulo, es un mosaico de actitudes y de atuendos que eran la expresión de una diversidad social que era muy difícil que fuera conciliable. Se ve desde el atuendo de Villa, que en fotos a color utilizaban uniformes caqui más al estilo norteamericano. Zapata va vestido de charro y los que iban con él generalmente andaban en manta, eran campesinos. Igual otra escena muy famosa cuando cuando Villa se sienta en la silla solo para saber qué sentía y Zapata no lo quiso hacer. Y están ahí con otros generales. Sí, son fotografías un poco borrosas, pero… Bueno, ya cuando estuvieron en la Ciudad de México y acordaron que cómo trabajarían los ejércitos, Zapata se fue a Puebla la idea era que avanzara hacia Veracruz, que era donde estaba Carranza, sin embargo se quedó ahí. Villa regresó al norte porque en lo personal me da la impresión de que Villa, más que preocuparse por cómo avanzara toda la lucha, en ese momento su preocupación era regresar al norte y acabar con los carrancistas, con los militares carrancistas que se habían quedado arriba, porque temía que le cortaran todos sus suministros y ya no pudiera hacer nada estando en la capital. Eulalio Gutiérrez no tenía el carácter para mantenerse y enfrentarse a dos personas con el carácter de Villa y Zapata. Entonces no duró mucho ya después en el poder, inclusive trató de hablar con Álvaro Obregón para
para llegar a algún acuerdo y que se juntaran, que se volvieran a reunir todas las facciones y ya no hubiera lucha, pero esto solo le provocó más problemas con Villa y Zapata, y finalmente huyó hacia San Luis Potosí. Y esto fue otra ruptura que se dio en la convención, y fue importante en el sentido de que se llevó dinero, se llevó documentos, y fue de un día a otro, se escapó porque Villa le había puesto inclusive una escolta que lo vigilara afuera de su casa para que no se fuera. Cuando se va Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza estaba como presidente de la convención, no del país sino de la convención. Entonces eso fue el 16 de enero de 1915, Roque González Garza queda como estaba trabajando como presidente de la convención, lo dejan así y es como si hubiera quedado como presidente. Ese es un pequeño problema porque desde ese momento se empezó a manejar que la convención se manejara no como, que ya los poderes no se manejaban como ejecutivo, legislativo y judicial, sino que la convención se transformara en un parlamento. Y esto implicaba que le iban a restar mucho poder a Roque González Garza y por lo tanto su capacidad de acción iba a ser menor. Cuando llegó Roque González Garza a la presidencia, igual se tuvo que enfrentar a muchos problemas, por lo que les comentaba del dinero, y desde que había estado Eulalio Gutiérrez en la presidencia, la capital fue difícil, porque la capital no había participado como tal durante la lucha, y cuando llegan los zapatistas y villistas aquí, primero los ven con recelo por todas las anécdotas que había, sobre todo de los zapatistas como bandidos, violadores de mujeres y todo eso. Entonces llegan a la capital y es otra cosa, pero la población nunca se adapta completamente, y cuando se va Eulalio Gutiérrez ya empezaba a haber problemas porque cada facción que llegaba emitía sus propios billetes, y esto provocó que hubiera Roque González Garza, bueno, es el que está abajo de la flecha, es Roque González Garza. ¿No se ve? ¿No se ve? Ajá, el que está volteando la cara. Él es Roque González Garza. El que tiene bigote y barba, es que no puedo mover bien el mouse, pero ahí está él. Ajá. Bueno, entonces cuando les digo, se estaban enfrentando al problema de que había mucha emisión de billetes, cuando llega Roque y no tienen dinero, emite más dinero, y como no había reservas, el dinero se empezó a devaluar, y ante toda la expectativa que esto estaba generando, los comerciantes empezaron a retener toda la mercancía. Cuando retuvieron la mercancía, lo poco que se estaba vendiendo era muy caro y la población que estaba en condiciones más precarias no podía comprar. Otro problema fue que no tenían combustibles para manejar las máquinas, los tranvías y los carros, y esto hacía que, como no había ferrocarriles que pudieran llegar a la capital, tampoco podían traer cargamentos con comida. Entonces encarecía todavía más el precio de los alimentos básicos. Ajá. El de al lado, él es Otilio. Sí, de nada. Entonces fue todo un problema en la capital, porque la gente se empezó a morir de hambre literalmente en la calle. Hay
parte de la información que tengo ahorita la saqué de un diario que publicaba la convención. Fue un diario oficial. Inclusive fue muy criticado porque decían que esto implicaba que todo lo que se publicaba tenía línea. Sin embargo, su director fue Heriberto Frías, ya tenía toda una trayectoria en el periodismo. Entonces ahí hay muchas narraciones de todo lo que estaba ocurriendo, porque fue como una cadena. Se devalúa se devalúa el dinero, no hay alimentos, no hay combustible para traer alimentos, y cuando el gobierno se dio cuenta de cómo estaba la situación, emitió una serie de decretos, fueron varios, y inclusive cuando termina su periodo, bueno, más bien lo sacan de los convencionistas a Roque González Garza y lo sustituye Francisco Lago Cházaro, igual intenta resolver muchas veces el problema de la carestía de dinero y de alimentos, y jamás lo logran. Esto se va a lograr ya hasta que los convencionistas pierden la batalla y llega Venustiano Carranza, porque aparte ese fue otro problema. Mientras estaban en la lucha, hubo momentos en los que la convención se tuvo que trasladar primero a Cuernavaca y volvió a regresar a la Ciudad de México, y después se trasladó a Toluca y ya no volvió a regresar. Fue cuando la convención decidió ya desintegrarse, porque ya el grupo ya no podían trabajar desde un principio, por lo mismo de que eran dos posturas ideológicas y su origen social era muy diferente. La idea de Estado que tenía cada uno bueno, hablando de las dos facciones más importantes, que eran los villistas y los zapatistas, no coincidían totalmente, y los villistas buscaban un Estado un poco más social y democrático. Pretendían que la idea de Roque González Garza sobre el Estado era que hubiera equilibrio entre la sociedad, pero que ese equilibrio se tuviera que cuidar muy bien, porque si se rompía era cuando iban a empezar los problemas de la lucha, y los zapatistas estaban más enfocados a trabajar conforme al plan de Ayala. Nunca se lograron poner de acuerdo completamente en muchas cosas. Yo pienso que la unión que se dio al principio entre estos dos grupos fue más porque necesitaban trabajar en conjunto para hacer a un lado a Carranza que porque realmente hubiera identidad entre ellos. Roque González Garza tuvo muchos problemas para trabajar por varias razones. Aparte de todo lo que estaba pasando en la ciudad, siempre se llevó mal, así con varios de los zapatistas que estaban dentro de su gabinete. Antonio Díaz Soto y Gama siempre le estuvo exigiendo dinero para mantener la lucha que estaban realizando los zapatistas en Puebla, pero no había dinero no podían emitir dinero nada más así, porque se iba a devaluar otra vez el precio, y aparte no tenían reservas. Entonces se vieron así como en una encrucijada. Villa se fue al norte, y cuando se fue al norte se llevó a muchos de los delegados. Roque se quedó prácticamente solo, hasta que entre tanto conflicto la asamblea decidió que iban a sustituir a Roque González Garza por Francisco Lago Cházaro, quien había sido secretario de Roque, y fue cuando tuvieron que salir a Toluca y ya no regresaron. Finalmente los delegados lograron en Toluca publicar un programa de reformas políticas y sociales, pero nunca lo pudieron aplicar. A pesar de ello, algunos de los puntos que mencionaba fueron tomados en consideración ya cuando se llevó a cabo el Congreso Constituyente de 1917. Y pues más o menos eso sería a grandes rasgos cómo intentaron organizarse para poder implantar un programa de gobierno y reconstruir al Estado. Y a ver, bueno, esa es una imagen de los billetes.
no es muy clara. Los billetes revalidados que aparecen aquí abajo, bueno, están abajo de mi lado izquierdo, de su lado derecho. Esos eran los billetes, porque inclusive no había ni máquinas, si les llamaban planchas, ni papel para imprimir. Entonces lo que hicieron fueron sellar los billetes que habían impreso los carrancistas cuando habían estado aquí en la capital. También trataron de resellar, hubo igual muchos decretos publicados por Roque para, sobre todo para eso, para resellar los billetes y que supieran bien cuáles eran los que estaban funcionando, porque también eso fue otro problema. Cuando se iba una facción y regresaba otra, cada facción manejaba su propio billete, entonces la población empezó ya no quería que les dieran billetes, solo aceptaban las monedas, porque como eran de plata, pues tenían su valor ya propio. Y bueno, es otra imagen de Roque González Garza, no sé si es él. ¿Y quién? No sé, son fotos que busqué más por él, pero probablemente sí sea porque se parecen. Su hermano Federico trabajó mucho al lado de Roque González Garza, inclusive yo diría que Federico era más inteligente y que muchas de las ideas que Roque intentó llevar a cabo y aplicar fueron de su hermano. Esta es una imagen de Francisco Lago Cházaro, es el que está sentado en la silla que sustituyó a Roque, con su gabinete. Y bueno, ya finalmente está un poco borrosa, pero este es el territorio que ocupaban los convencionistas en diciembre de 1914, que fue cuando Carranza decidió irse a Veracruz. Y la siguiente imagen es el territorio que ocupaban un año después, solo es una pequeña parte del norte, y abajo donde habían intentado establecer su gobierno en Toluca y en Cuernavaca, Morelos. Entonces, pues ya eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o es que me dejaron sola el día de hoy. Que las diferencias entre los villistas y los zapatistas, el de los villistas era más modelo socialista. ¿Los villistas? No. ¿Cuál era el motivo de los villistas? Los villistas estaban, por cuestiones geográficas, eran más cercanos a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera tenían una idea más cercana de cómo se manejaba la democracia allá y la idea de democracia. Entonces, a ver, aquí tengo una nota. Mira, para los villistas, el Estado era un organismo que regulaba y mantenía en armonía los intereses individuales y de grupos sociales. Pero si el Estado favorecía a una determinada clase social, el equilibrio se perdía y se iniciaba la violencia. Hablaban de una democracia social. Esto es una idea que maneja Federico González Garza, entonces, y de una democracia social. Los zapatistas tenían ideas muy de avanzada, inclusive ideas liberales, pero su preocupación siempre fue resolver el problema agrario. Entonces, su bandera fue el Plan de Ayala y aunque
hablaban de cuestiones políticas. Por ejemplo, ellos fueron los que más insistieron en que la convención no fuera que funcionara como un parlamento. Ellos tenían como una idea más lineal del poder, por llamarlo así. Bueno, entonces al principio, cuando se hizo la convención, ¿nada más eran zapatistas y villistas o también eran carrancistas? No, cuando estuvieron en Aguascalientes, primero Carranza convocó a la junta, que fue en la Ciudad de México, y no se hicieron más que carrancistas. Y fue cuando la junta pacificadora en la que estaba Álvaro Obregón platicó con Villa y lograron que se reunieran en Aguascalientes los villistas y los carrancistas. Y estando en Aguascalientes, ya villistas y carrancistas formaron una comisión que encabezó Felipe Ángeles para que fueran a Morelos para convencer a los zapatistas de que se integraran a la convención. Y en Aguascalientes sí estuvieron reunidos durante algún tiempo villistas, zapatistas y carrancistas. Inclusive Arnaldo Córdoba tiene una frase que dice que fue el momento donde hubo más equidad en el gobierno en nuestro país, que fue cuando estuvieron los tres juntos. Oye, una cosa, hay además de los billetes, también se emitieron bonos según algunos tratados. Por ejemplo, los bonos Carvajal. ¿Quién fue Carvajal? ¿Qué funcionario fue? Carvajal fue un funcionario porfirista. Él estuvo cuando Porfirio Díaz renunció, él era secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, por orden jerárquica, por llamarlo así, cuando no quedaba presidente, el que tenía que asumir como de manera interina ese cargo era el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, cuando Díaz renunció, Carvajal fue el que hizo los tratos con Madero para que Díaz pudiera irse a París. Y curiosamente, cuando está Victoriano Huerta en el poder y también sale corriendo, el que estaba de secretario de Relaciones Exteriores también era Carvajal, y él fue el que firmó los tratados de Teoloyucan con Álvaro Obregón para la rendición del Ejército Federal. Bueno, y por todos estos billetes devaluados, ¿cómo se interpreta el hecho de que presidente interino, Eulalio Gutiérrez, cuando huyó de México, se llevó algunos billetes? ¿Qué clase de billetes? Si eran billetes de oro. Sí, es que ese fue el problema, se llevó todas las reservas. Entonces, sin reservas no podían emitir. Entonces, por eso fue tan difícil para los convencionistas, porque no tenían dinero, se estaban peleando, nunca lograron ponerse de acuerdo muy bien. No, se fue a San Luis Potosí. Inclusive en San Luis Potosí intentó establecer un gobierno aparte, que no funcionó. ¿Es a lo que se le llama vacío de poder? No sabemos. No, y sí. ¿Qué nivel de intervención tenía tras bambalinas de Estados Unidos y el clero en todo este origen? Bueno, Estados Unidos como que siempre se mantuvo, no se metió, estuvo viendo, porque la política de Wilson en ese momento era más liberal. No se metió, pero sí estuvo como que al pendiente de todo lo que estaba pasando. Hubo momentos en los que ellos declararon que preferían que Villa fuera presidente a que estuviera Carranza. Al final, como que lo que dio fin allá a la lucha de facciones fue que Estados Unidos vio que la convención no se podía poner de acuerdo, y fue cuando reconoció a Carranza como presidente.
Y ahora sí, el señor de allá atrás. Sí, una pregunta. Quiero preguntar si a Carranza alguna vez se le consideró como traidor a la convención. Es una pregunta que ya hice la vez pasada. ¿Traidor a la convención? Y la otra es si Villa, si el sentarse Villa en la silla presidencial no se consideró en ese tiempo como una usurpación del poder o algo así. Ah, bueno, lo de Carranza, que si fue considerado traidor a la convención, sí fue considerado así. Inclusive cuando Carranza cuando les enviaron las cartas donde les informaban que la convención se había declarado soberana, les decía hace rato que Carranza dijo que pues no, que las cosas no funcionaban así, que realmente la única persona que tenía el poder para tomar una decisión así era Carranza. Le mandaron telégrafos, correos y le informaban todos ellos que pues no, que la convención se había declarado soberana y que como tal él tenía que reconocerla. Carranza dijo que lo haría solo si Villa dejaba el mando de su división. Villa lo aceptó, inclusive mandó su renuncia, y cuando Carranza la vio pero no hizo caso omiso de ella y prefirió irse a Veracruz. Inclusive a mí me da la impresión de que más bien estaba haciendo tiempo como para poder organizarse y poder seguir. Y sobre Villa, cuando se sentó en la silla, no creo que se haya visto así, porque precisamente cuando Villa se sentó en la silla fue el 6 de diciembre y cuando se reunieron en Xochimilco fue el 4 de diciembre, que fue cuando estuvieron platicando Villa y Zapata sobre que a ellos no les interesaba gobernar, que solo esperaban que solo querían poner a una persona que fuera capaz de hacerlo y que supiera, porque ellos estaban conscientes de que lo suyo era las armas, no la política. Entonces querían que estuviera alguien que supiera gobernar y que no, decían, y que no nos dé lata, que no nos haga salir otra vez a pelear. Entonces no creo que se haya interpretado como una usurpación o algo parecido. No tengo la seguridad, pero veo que la silla donde se sentó Villa está aquí en el Centro Cultural de Sana. Gracias.